Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Hoy quiero hablarles de 3 cosas: perdido, distraído o confundido. Usted a veces cree que está perdido, que está distraído o está confundido. Si usted cree en Jesucristo, si ha creído en Él como su Señor y Salvador, ha abierto la puerta de su corazón a Él, el Espíritu Santo ha venido a su vida y usted ha recibido el perdón de sus pecados, usted no está perdido. Porque perdido es aquel que está viviendo su vida sin Dios, que es un gentil, que termina siendo un ateo práctico, que tiene una conciencia de Dios pero no tiene en cuenta a Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígale al que tiene a su lado: antes estábamos perdidos, pero ahora no. Antes estábamos más perdidos que embolatados, ¿cierto? Entonces, ¿perdido? Bueno, no. Si estamos en la iglesia no estamos perdidos. Pero la pregunta es: ¿distraído? Tal vez sí. ¿Y qué significa estar distraído estando en la iglesia? Esa persona que tiene una conciencia de Dios, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero que está apartado. Dejó a un lado su tiempo devocional. El congregarse ya no es tan frecuente. La oración de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso nos pasa, ¿saben qué pasa? Espiritualmente nos disminuimos y carnalmente nos subimos y terminamos, ¿saben cómo? Distraídos. Cualquier cosa alrededor de nosotros nos distrae del propósito de Dios. Entonces, perdido, no. Distraído, cada uno de ustedes sabe. ¿Confundido? Confundido puede ser aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, que está distraído, apartado, y además está escuchando otras voces. Está en su comezón de oír, mirando otras alternativas, e inclusive, como se distrajo en el camino, ¿qué pasó? Empezó a escuchar otras voces y empezó a cuestionar la iglesia, empezó a cuestionar su fe, empezó a decir: yo no necesito congregarme, yo no necesito diezmar en la iglesia, yo puedo meterme a una página en YouTube, yo puedo vivir mi relación con Dios independientemente de la gente. Y eso es muy peligroso, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo que Dios creó, que es la idea extraordinaria del Señor, para que nosotros podamos vivir en comunidad, para que podamos crecer, para que podamos ser formados en carácter, para que el Señor pueda devolvernos a nosotros la paternidad que de pronto se ha perdido a través de la iglesia, de la comunidad, de la familia de la fe. El vivir una vida independiente de la comunidad, pues finalmente es el resultado de estar confundidos. Y vamos a mirar precisamente la siguiente imagen. Eso es producto de una mente que primero que todo estuvo distraído, se apartó, bajó la guardia en su relación con Dios, no volvió a leer la Biblia, no volvió a orar,
adoptó más la influencia del sistema que lo que Dios dice de él. Y entonces al querer volver nuevamente al camino, pues fácilmente puede estar confundido. Resulta que hay un don dado por el Espíritu Santo, que es un don de revelación, que se llama el don de discernimiento espiritual o discernimiento de espíritus. Eso se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12. Los dones del Espíritu son regalos de Dios donde se manifiesta su poder en la iglesia. Nosotros como Casa sobre la Roca creemos en los dones del Espíritu Santo y nos movemos en los dones del Espíritu Santo, pero creemos que como iglesia integral debe haber un equilibrio en todas las cosas, porque en la iglesia todo se hace decentemente y en orden. Amén. Entonces voy a hablarles del discernimiento espiritual. El verdadero discernimiento espiritual es prácticamente una costumbre perdida en iglesias cristianas evangélicas. Pero en realidad el discernimiento debiera ser nuestra primera línea defensiva contra el engaño. Es decir, cuando una persona está confundida, es porque la persona no tiene discernimiento. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Distinguir con acierto. ¿Qué es discernimiento? Actuar con sabiduría. ¿Qué es discernimiento? Saber identificar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno, entre la luz y las tinieblas. Eso es discernimiento. La palabra griega para discernimiento es diacrino y significa sencillamente hacer un juicio o una distinción. El discernimiento tiene solamente una función: distinguir lo bueno de lo malo para que lo bueno sea fomentado y no lo malo. El discernimiento es definido como la habilidad divinamente facultada para distinguir un espíritu bueno de uno malo. Es uno de los dones del Espíritu Santo que debe utilizarse para edificar la iglesia. Resulta que usted y yo vivimos en un ámbito, nos movemos en un ámbito natural y nos movemos en un ámbito espiritual. Amén. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Hemos nacido de nuevo, no estamos muertos espiritualmente. Es decir, que para nosotros no debería ser nuevo el hecho de saber que hay una realidad espiritual. Amén. Resulta que el discernimiento no es una función de la mente. No es una función de la mente, sino del espíritu. Hay situaciones que pasan en nuestra vida que nosotros no le podemos echar razón para entenderlas, porque nunca las vamos a entender. Hay situaciones que pasan en nuestra vida que requieren discernimiento espiritual. Amén. Porque si no, ¿saben qué terminamos? Terminamos dando golpes al aire. O nos pasa como nos pasaba cuando estábamos en el colegio, en el caso mío, que una de las bromas era pegarle calvazo al otro. ¿Se acuerdan? Calvazo era pegarle en la cabeza. Entonces le pegaba y el otro se volteaba y no sabía a quién le había pegado. Y muchas veces como cristianos nos puede pasar eso. Tenemos tres enemigos, que es Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa. Y estamos viviendo situaciones y por falta de discernimiento no sabemos cómo distinguir de dónde vienen los ataques. Y terminamos peleando con la gente, terminamos dando golpes al aire y terminamos siendo inefectivos a la hora de librar nuestras batallas. Entonces, cuando el Espíritu Santo suena la alarma, tu mente, escuchen esto, o sea, cuando hablamos del discernimiento espiritual,
No es que estemos sacando la mente de allí, no. Estamos hablando de que el discernimiento es una función del Espíritu Santo, pero miren lo que ocurre. Cuando el Espíritu Santo suena la alarma, tu mente diseñada para tratar con la objetividad clara puede no ser capaz de percibir lo que está mal. De hecho, si tu mente trata de interpretar en forma objetiva esa advertencia, probablemente pierdas de vista el punto de la alarma. Cuando disciernes que algo está mal, sencillamente dices a quienes estén contigo: siento que algo está mal aquí, pidamos a Dios que nos ayude. Luego deja que Dios condene como solamente Él puede hacerlo. No puedes exponer el engaño de Satanás mediante el razonamiento humano. Solamente puedes hacerlo por revelación de Dios, confrontando el engaño con la verdad. Amén. Primera de Timoteo 4, versículo 1 en adelante. Miren la imagen. Hay una imagen anterior a esta. ¿Qué es eso? Una brújula. Resulta que el Espíritu Santo para nosotros vendría a ser la brújula. Una brújula marca ¿qué? El norte magnético. ¿Qué significa para nosotros tener un norte? ¿Qué significa para nosotros tener un norte? Saber para dónde ir. ¿Saben cuál es el norte de los hijos de Dios? Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros no miramos a Jesucristo, nosotros no tenemos norte. Si nosotros estamos mirando a Jesucristo, vamos a poder caminar por el camino adecuado. Porque finalmente, ¿quién es el camino? Caminos hay muchos, pero el único que es el verdadero camino es ¿quién? Jesús. Diga, una persona que no mira a Jesús está distraída. Y una persona que no tiene a Jesús no tiene norte para su vida. Amén. Muy bien, ahora sí leamos. Primera de Timoteo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Padre, Señor, estamos en estos tiempos. Líbranos de seguir doctrinas engañosas y diabólicas. Y Padre, abre nuestro entendimiento para que tu verdad guíe nuestras vidas. Tú no eres Dios de confusión, tú eres Dios de paz. Tú eres nuestro norte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vámonos para segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Qué dice? Leámoslo. Dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Cuál es la palabra de los profetas? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra de los profetas? ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El libro que usted tiene en la mano, que tiene 66 libros, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de los profetas, la palabra profética más segura. Y dice el versículo siguiente, ¿qué dice? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, sino, versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Queda eso claro? Listo. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente sobre cómo identificar
los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y cómo identificamos lo que es mentira? Conociendo la verdad. ¿Usted conoce un billete verdadero cómo? ¿Cómo conoce un verdadero, cómo distingue un billete falso? Conociendo el verdadero. ¿Cómo identifica usted el error? Conociendo lo que es correcto, lo que es verdadero. Y eso es a lo que debemos venir nosotros a la iglesia. Y esa es la expectativa con la cual debemos venir a la iglesia. A la iglesia venimos ¿a qué? A conocer la verdad, a que la verdad de Dios sea revelada a nosotros a través de su palabra, a que el Espíritu Santo, que discierne las intenciones del corazón, que conoce todo de nuestro ser, nos hable y nos confirme a través del mensaje lo que cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios nos ha venido inquietando. Amén. Porque la Biblia nos enseña que si usted y yo tenemos una relación con Dios, pues sencillamente el Espíritu Santo nos habla. Y hay varias maneras como el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Dios siempre habla y Dios quiere tener una comunión con nosotros. De hecho, el propósito y el objetivo de Jesucristo, venir a la tierra, es el mismo objetivo desde la eternidad. ¿Qué es lo que Dios ha querido? Relacionarse con nosotros. Amén. De hecho, Jesucristo dice: ya no los llamo siervos, sino amigos. La enemistad que había entre la humanidad caída y Dios por medio del sacrificio de la cruz fue quitada. Lo que nos dividía, el muro de separación, fue quitado. El velo del templo fue roto de arriba hacia abajo. Y ya no necesitamos intermediarios para que usted y yo nos podamos comunicar con el Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Amén. Es decir, que tengamos mucho cuidado cuando alguien le dice a usted: Dios le mandó a decir, o esto es lo que Dios tiene para usted. Dios no manda razones, Dios habla. Amén. Y si alguien viene a darte una palabra de parte del Señor, tú que tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad, si es verdad lo que esa persona te va a decir de parte de Dios, te está confirmando lo que ya Dios en tu relación con Él te ha estado inquietando. Amén. Entonces, ¿cómo habla Dios? Dios habla por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de circunstancias, por medio de la iglesia y en algunos casos por medio de visiones y sueños. Amén. Muy bien. Segunda de Timoteo 4, versículo 2 al 4, usted va a verlo en la imagen. Dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Ojo, muchas veces nosotros los cristianos de este tiempo hemos caído en el error de pensar que por ser prudentes no debemos hablar la verdad de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Hay gente alrededor de nosotros que no conocen a Dios, que necesitan escuchar la verdad de Dios a través de nosotros. Y nosotros como cristianos no podemos ser espías del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser voceros y portavoces de la verdad de Dios. Amén. Porque entonces, ¿cómo la gente va a escuchar si no hay quien le hable? Dice la Escritura. Es muy triste que la gente identifique de nosotros que nosotros somos cristianos y que nunca tenemos una palabra de verdad y de vida para ellos. Yo creo que ellos tienen la expectativa. Así a veces nos puedan rechazar o puedan rechazar aparentemente el mensaje.
pero tal vez es un engaño que el diablo puede utilizar para que tú calles. Que dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Es decir, que tú tienes que estar claro en el hecho de que vas a hablar una palabra de Dios, vas a transmitir un mensaje y tal vez la persona que lo va a recibir no lo va a recibir, tal vez no lo va a recibir como tú pensabas que lo fuera a recibir en el momento que lo diste. Dice, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, es decir, siendo coherente, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Saben cuál es el tiempo? Este es el tiempo. Es decir, que es doblemente mayor la responsabilidad que usted y yo tenemos con la gente que nos rodea, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Y vamos a ver entonces cómo identificar los falsos profetas y maestros. Y vamos por favor a Jeremías 23. Ubiquémonos en Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 16. Los profetas genuinos se dedican a llamar a la gente a que caminen rectamente con Dios. Una persona que transmite un mensaje verdadero que viene de Dios siempre te va a llevar a que tú camines rectamente con el Señor. ¿Y qué dice Jeremías 23, versículo 16? ¿Qué dice? Leámoslo por favor. Oigan. Otra vez dice, así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado, que no proceden de la boca del Señor. Versículo 21 y 22. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. La llamada a la rectitud era la norma que separaba al profeta genuino de la imitación. Si te encuentras con alguien que proclama ser un enviado del Señor, pero que no está dedicado a llamar a las personas para que caminen rectamente con Dios, estás tratando con una imitación. Versículo 25 al 28. Los profetas genuinos fundamentan sus mensajes directamente ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 25? ¿Qué dice? He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. Versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame ¿cómo? Con fidelidad. Dice la Escritura en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Un texto sacado del contexto puede convertirse en un pretexto. Nosotros debemos ver la Biblia como un todo. Y tengan cuidado con aquellas personas que pueden manipular las Sagradas Escrituras sacando un texto del contexto para, a través de ese mensaje sacado del contexto, venderte falsas expectativas. Versículo 29. Los profetas genuinos motivan a la gente a la rectitud. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa?
que usted no pretenda venir a la iglesia a que le doren la píldora. Hay personas que dicen, ay, entonces el pastor me confrontó, entonces el pastor está bravo hoy. ¿Cómo así que está bravo? Estoy predicando el mensaje de Dios. Lo que pasa es que a veces no nos gusta que nos confronten con la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos que predicar la verdad, ¿cómo? Con autoridad. Porque no es la autoridad de un predicador, es la autoridad de Dios. Amén. Porque la palabra fue inspirada de un Dios que es soberano, que su autoridad está por encima de todas las autoridades que existen. Y Él habló y todo fue creado. Su palabra trae sanidad, su palabra restaura, su palabra levanta. Fue Dios mismo quien habló y sopló a los huesos que estaban secos y sin vida, y les dio vida. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Tan solo di tu palabra, porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Y con solo tu palabra bastará para que mi siervo sea sanado. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y venimos cabizbajos, venimos deprimidos, venimos afligidos, desanimados? Tal vez le ponemos como un ultimátum al Señor: Señor, este es el último día que vengo a la iglesia, este es el último día que me congrego en este lugar. Y tú vienes y escuchas la palabra, y la palabra te da vida. Amén. Porque la promesa de Dios siempre nos va a dar vida. Amén. ¿Y qué dice el versículo 29 entonces? Dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo? Oigan esto: fuego y martillo que pulveriza la roca. Ojalá tuviera yo una roca y tuviera un martillo para darle duro a la roca, que parta la roca. ¿Cuántas veces la palabra de Dios quebranta un corazón endurecido? De hecho, la Escritura dice que el Señor ha cambiado nuestro corazón de piedra. ¿En qué? En un corazón de carne. Dios nos ha quebrantado porque nosotros somos frágiles delante del Señor. Somos barro en sus manos. Primera de Pedro 4, 17 al 18, lo va a ver usted en la imagen, que dice: porque es tiempo, mire, esto es tenaz, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que es una bendición que usted pueda venir a la iglesia y que Dios a usted mismo le revele la palabra para que usted no sea juzgado. Dice: el juicio comienza por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, la iglesia, dice: ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Nadie se salva por ser buena gente. Amén. Nadie se salva por buenas acciones. Solo nos podemos salvar única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bájese de la nube pensando de que hay gente alrededor suyo que son queridos, que hacen buenas obras, que son ambientalistas, que son personas que defienden los animales, que son personas que le hacen culto al agua, que no lo hacen daño a nadie, y le venden la filosofía de pensar que por sus buenas acciones van a ser salvados. No. Solo hubo uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y se llama Jesucristo. Y aquí no estamos hablando de ninguna religión, aquí estamos hablando de Jesús. El cristianismo como un estilo de vida. Porque si hablamos de salvación no podemos hablar de denominación. Si hablamos de salvación estamos hablando de una persona, Dios mismo hecho carne en la persona de Jesucristo,
como el medio para que nosotros, usted y yo, fuéramos redimidos. No hay otra opción. Amén. Los profetas genuinos hablan las palabras de Dios, no las de otra persona. Jeremías 23:31. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que tomar lo que Dios dio a alguien y usarlo como si fuera nuestro es plagio. Dios no nos llama a vivir con la fe prestada. Dios nos llama a tener una fe personal en Cristo. Amén. Hablar usted de los milagros de otro es muy fácil. Hablar usted de la experiencia de otro es muy fácil. Pero Dios no quiere que tú hables de lo que otros han vivido. Dios quiere que tú hables de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y de lo que Dios quiere hacer a través de ti, y cómo Dios te quiere usar, y cómo Dios ha transformado tu corazón. Amén. Eso es lo que trae relevancia, y eso es lo que influye en la vida de otras personas cuando transmitimos un mensaje que viene de la boca de Dios. Los profetas genuinos no insisten en que otros disciernan la orientación de Dios en base a sus solas palabras. Una persona, un mensajero de Dios, como lo decíamos ahorita, es una persona que tiene que estar dispuesto a ser calificado por lo que hace, a ser probado por la gran responsabilidad que tenemos. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 20 al 21. No desprecien las profecías, es decir, que tú no puedes menospreciar la predicación. Tú vienes a la iglesia y la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Hay gente que se la pasa buscando profecías y buscando que alguien le diga lo que quisiera oír. Y no está mal, y no podemos descalificar los ministerios que están siendo influyentes en el mundo. Hombres, siervos de Dios usados grandemente. Pero si tú piensas que tú, si vas donde el siervo que está siendo usado grandemente, y al ir tú a ese lugar, tu vida te va a cambiar, estás completamente confundido. Es más, voy a decir como una autocrítica, porque la ropa sucia se lava en casa. Y qué mejor hablar de lo que nosotros conocemos, que es nuestra iglesia. A mí me da mucha risa, y perdóneme si alguien se siente ofendido con lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, pero la idea es que nos ubiquemos en el lugar donde estamos, que es en Cristo. Que viene un predicador invitado, Dios lo usa en la predicación, la gente se quebranta, y muchas personas que llevan años en la iglesia vuelven nuevamente y pasan a recibir al Señor, porque creen que si ese predicador le impone las manos, su vida va a ser transformada. La vida suya y la mía es transformada cuando nosotros rendimos nuestro corazón, nuestra vida al señorío de Jesucristo. Amén. Y vuelvo y digo, Dios bendiga a los predicadores invitados. Dios bendiga a los predicadores que Dios los usa grandemente, que nos aportan a nuestra fe. Pero si usted está pensando que es por la predicación de fulanito o fulanito que su vida va a ser transformada, usted está muy equivocado. ¿Por qué? Porque Dios discierne y conoce las intenciones del corazón. Y aquel que es transformado, aquel que quiere ser transformado y está dispuesto, va a ser transformado. ¿Saben cómo? Leyendo su Biblia todos los días, teniendo un devocional personal todos los días. No, pastor, es que yo necesito que hagamos nuevamente los 7 pasos hacia la libertad en Cristo. Yo ya los he hecho como 69 veces, hagamos el 70, porque yo ya he ido a todos los lugares. No, puedes hacer los 99 pasos hacia la libertad en Cristo, pero si tú no estás dispuesto, la Biblia dice que al necio, aunque lo remuelas,
no va a cambiar de actitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la actitud necia y rendir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te entrego mis deseos, te rindo mis sueños, te entrego mi corazón, mi vida te pertenece, tú eres el Señor de mi vida, haz conmigo lo que quieras. Solo así Dios puede hacer algo, porque Dios es un caballero, Él no presiona nada. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice: sométanlo todo a prueba. Sométanlo todo a prueba. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Aferrarnos a qué? A lo bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sométalo todo a prueba. Dice Primera de Timoteo 2:5, por favor, si me lo pueden encontrar, me lo pueden proyectar. Mucha gente que viene de la iglesia tradicional viene con la concepción de que el pastor es como si fuera el cura de la familia. O sea, como si fuera el cura de la familia. Entonces, ¿cómo es la imagen del cura de la familia? Alguna actividad social, traigamos al cura amigo. Si tengo una sobrina que se va a casar, entonces llamemos al cura de la familia, ¿cierto? Y entonces el que peca y reza empata. La fiesta, la rumba, la borrachera, tal, pero entonces hagamos una misa. El cura de la familia. Y muchas personas vienen con ese pensamiento en su mente y llegan a la iglesia cristiana evangélica pensando en el cura de la familia como si el pastor fuera el cura de la familia, que el pastor se puede dejar manipular, que el pastor tiene que prestarse para todas las cosas que la gente dice. Y entonces solamente si el pastor ora, las cosas se van a mejorar. Desde luego, Dios ha revestido al pastor, a los pastores, con una dignidad y nos ha dado una autoridad. Y seguramente la Biblia dice que cuando alguien está enfermo, llamemos a los ancianos de la iglesia, los pastores, para que oremos por los enfermos y los enfermos sean sanados y sus pecados sean perdonados. Dice la Biblia eso. Y hacerlo es honrar la autoridad de los pastores. Pero usted no puede pretender que a usted se le va a acabar la vida si en una situación difícil el pastor, en el momento que usted tiene la situación difícil, el pastor no lo puede atender, o al llamarlo a usted de pronto el pastor no le contesta. ¿Saben por qué? Porque entonces esa es una fe muy inestable, porque Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Es decir, que todo lo que edificamos en Jesucristo permanece. Nos apoyamos de la iglesia como cuerpo de Jesús, quien nos soporta, quien nos ayuda, quien nos cobija con oración, quien nos atiende, a los pastores, quienes velan por nosotros, pero quien transforma las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. No los pastores, no los líderes. Que Dios bendiga a los consejeros, que Dios bendiga a los predicadores, pero el que hace la obra es el Señor. Amén, diga conmigo: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Amén. ¿Sabe una cosa? El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. ¿Sabe una cosa? Si yo estoy aquí es por su gracia, pero el día que yo no esté, igual la iglesia tiene que permanecer y tiene que avanzar y tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque si tenemos claro que la iglesia es del Señor y que el Señor es el que ha hecho la obra en nosotros y que Dios ha utilizado instrumentos de Dios para aportar a nuestra vida, listo, pero que no se nos olvide que la gloria y la honra siempre es para el Señor. Amén. Que no diga como un pastor que decía, un día una señora le dijo: ay, pastor, usted tan divino. Y él dijo: no, divino el Señor, bonito yo.
Primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Dice, porque hay un solo Dios, oiga, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Los profetas genuinos prueban todas las señales, los portentos y los sueños por el fruto que dan. Deuteronomio 13. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional y la iglesia cristiana evangélica que viene de la Reforma? Una de las diferencias. No me gusta frecuentemente hablar de las diferencias porque me gusta más bien hablar de lo que nos une. Pero siguiendo la línea de la iglesia, el pastor Darío nos ha enseñado con los católicos y ortodoxos convivencia en la diferencia. Convivimos, pero tenemos a veces que expresar nuestras diferencias. Y una de las diferencias es que en la iglesia tradicional, el dogma está por encima de la palabra de Dios. Y el dogma es algo establecido ¿por quién? Por los hombres. Nosotros creemos no en la palabra de los hombres o en la invariabilidad de un hombre, sino que nosotros creemos en la invariabilidad de Dios. Y creemos en la veracidad de la palabra de Dios, por encima de lo que los hombres quieran establecer a través de un dogma. Amén. Y otra cosa que decía la palabra, que para terminar aquí por el tiempo, otra cosa que dice la palabra es que si algún profeta en el Antiguo Testamento se levantaba y decía esto viene de Dios y no se cumplía, ¿saben qué hacían con ese profeta? Lo mataban. Y hoy en día nosotros decimos, uy, gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. Pero no quiere decir que si no estamos en el Antiguo Testamento, igual no somos responsables al decir, Dios me dijo, Dios me mostró. Porque hoy es muy común dentro del grupo, del contexto evangélico, que la gente dice, Dios me dijo. Y Dios me dijo, es cualquier cosa. Cuando un profeta decía, Dios dice, a ese profeta le temblaba todo. Y hoy en día somos tan irresponsables al decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me mostró. Y muchas veces no es ni Dios te dijo, sino que tu corazón te lo dijo, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos egoístas, tus preferencias, lo que tú deseas para ti, independientemente si es verdad o no es verdad. Tengamos cuidado. Y el que tenga para oír, oídos para oír, que oiga, porque hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén. El Espíritu Santo y la palabra nunca se oponen. El Espíritu de la verdad siempre te guiará a toda la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Y Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre, del Hijo. Amén. Porque es un solo Dios y no se contradice.
Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es como martillo que pulveriza la roca, Señor. Gracias porque hoy recordamos una vez más que a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias porque no estamos perdidos, porque tú nos has encontrado. Y si hemos estado distraídos, hoy ponemos nuestros ojos nuevamente en ti. Y Padre, líbranos de toda confusión, porque tú no eres un Dios de confusión. Y yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración y quiero que lo hagan fuerte, fuerte, con ganas. Estamos en la iglesia. Repitan conmigo: reconozco que solo hay un Dios vivo y verdadero, que existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es digno de toda honra, alabanza y gloria, como el único que hizo todas las cosas, y en Él subsiste todo cuanto existe. Reconozco a Jesucristo como el Mesías, el Verbo que se hizo carne y que moró entre nosotros. Creo que Él vino para deshacer las obras del diablo, que despojó a los principados y a las potestades, que los exhibió públicamente y que triunfó sobre ellos. Creo que Dios demostró su amor por mí, en que aunque yo era pecador, Cristo murió por mí. Creo que Él me ha liberado del dominio de las tinieblas y que me ha transferido a su reino, y que en Él tengo redención, el perdón de los pecados. Creo que ahora soy hijo de Dios y que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Creo que fui salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, y que esto fue un regalo y no el resultado de ninguna obra de mi parte. Decido ser fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. No pongo mi confianza en la carne, porque las armas de guerra no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Me pongo toda la armadura de Dios. Decido estar firme en mi fe y resistir al maligno. Creo que separado de Cristo no puedo hacer nada. Por eso declaro mi total dependencia en Él. Decido permanecer en Cristo para llevar mucho fruto y glorificar a mi Padre. Le anuncio a Satanás que Jesús es mi Señor. Rechazo todos y cada uno de los dones u obras falsificadas en Satanás en mi vida. Creo que la verdad me hará libre y que Jesús es la verdad. Si Él me libera, seré libre de veras. Reconozco que caminar en la luz es la única senda de verdadera comunión con Dios y el hombre. Por lo tanto, me opongo a todo engaño de Satanás, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.